Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un video con su amigo y servidor Dracul Dracul en el blog informativo del Dragonario. En esta ocasión elegí usar el formato de programa grabado por el tiempo que me ha tomado tocar estas tres notas que faltan del tema del programa pasado, de la militarización de AMLO. Y las dos últimas notas son columnas de opinión, de cómo López Obrador está fragmentado en su actuar y pensar, y también del posible engaño que al que nos llevó López Obrador al prometer que iba a regresar a los militares a sus cuarteles, y también durante sus críticas hacia la estrategia, entre comillas, de Felipe Calderón. Esta primera nota nos muestra el historial, el negro historial de la Sedena, de las quejas e investigaciones, del número de quejas e investigaciones que hay en contra de la Sedena. Y vamos con esta primera nota. Con aval de, el ejército con historial de quejas e investigaciones en su contra y ahora con aval legal para seguridad pública. Esta nota se extrajo de Animal Político y su autor es Alberto Pradilla y se redifunde en el Dragonario. Vamos a revisar esta información. Una gran orden Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos 5 años. La Sedena es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONGs porque consideran que facilitan la impunidad. Bueno, esto de que el órgano interno de control de cada institución se va a encargar de evitar que en este caso la Sedena regule su comportamiento, regule sus gastos, regule lo que tenga que regular para evitar que la Sedena cometa algún abuso. ¿Creen que el ejército se va a investigar a sí mismo en el dado caso de un abuso, ya sea una tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial? ¿Creen que el ejército se va a regular a sí mismo? ¿Se va a investigar? No, esto es como dejar, ¿qué sería? En México, a jóvenes estudiantes en un salón de clases sin profesor,
diciéndoles que estudien, no sé, la materia que ustedes quieran. Durante la hora de clase, no, al final van a terminar haciendo lo que quieran, la gran mayoría. Es lo mismo. ¿Creen que la Sedena, el ejército, por sí mismos se van a investigar? Nel, perdón por la expresión, pero no. Continuamos. Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada guerra contra las drogas, entre comillas, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a la Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la CEMAR, a la Secretaría de Marina. ¿Y creen que se ha investigado alguna de estas quejas? No. En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones, la mayoría de ellas estaban dirigidas a la Sedena, 6, Fiscalía, 6 también, y CEMAR, 5. Ahí faltan 3 más, que no sé a quién fueron dirigidas las recomendaciones faltantes. Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle, se registraron más de 7.000 detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de CEMAR. A su vez, el ejército estuvo involucrado en casi 5.500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400. Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62.954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la guerra al narcotráfico. El promedio de elementos de la Sedena desplegados eran de 50.000 y el de la CEMAR 8.000 anualmente. Anualmente. Ahora entre las dos instituciones suman 62.954 militares. Recordemos que la Secretaría de Marina también es una institución castrense. Continúo. Entre 2006 y 2019, la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, 12 señalaban al ejército, 6 a la Policía Federal, 3 a la PGR o actual Fiscalía, 2 a la Marina y 1 a la Comisión Nacional de Seguridad. La última fecha actualizada que ofreció la Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es de 2014. Con ese corte habría 3.907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3.000 puestos a disposición ministerial.
El ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delitos de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la CMDPDH, recoge 48 condenas y 18 absoluciones, de las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada. 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la CEMAR y 11 a oficiales de la Policía Federal, que actualmente ya no existe. En relación a la tortura, la CNDH registró casi la mitad de las 11.500 quejas por tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Bueno, registró que casi la mitad de las 11.500 quejas por tortura y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran la Policía Federal, Fiscalía y Marina. Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4.000, disculpen, 4.655 expedientes de este 2015. De ellos, 0.55% fue judicializado. Nuevamente el ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de CEMAR, Pemex, Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Aduanas y Prisiones. Específicamente existen 1.609 investigaciones en contra de la Sedena. Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Ahí empieza el historial de la Guardia Nacional. Ahí está. El historial de la Guardia Nacional. Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional. Es algo que veremos mencionar en la última nota de este programa. Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal. Sería un rotundo fracaso. Con el dato de arriba ya se empieza a ver el rotundo fracaso que va a ser la Guardia Nacional. Y aparte, recordando las palabras de Anabel Hernández de que va a ser un relajo.
de esta licuadora que se llama Guardia Nacional metieron a Policía Federal, a marinos, a guachos, y que cada uno sirve a un cártel distinto. Y recordemos que a ninguno de esos elementos se les pasó por un examen de control y confianza. ¿Creen que va a haber éxito en la Guardia Nacional? ¿Sin cero controles de inicio? ¿Sin depuración? No. Va a ser otra Policía Federal, pero al cuadrado. Continuó. Sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario. Y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo, afirmó. ¿Y qué pasó con el AMLO que años atrás criticaba iniciando a Calderón, por ejemplo a Calderón, en que golpeó el avispero y no supo qué hacer, en que era incorrecto el uso de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó con el López Obrador que hacía esas críticas? ¿Qué pasó? ¿En qué cambió? Continuó. En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por desinformación o mala fe. Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial. Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar, y la entrega de poder a los militares, dijo José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPH. Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la política militarizante, dijo. Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles. Recordó Tapia que además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el Pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio, afirmó. Este es el negro historial de la Sedena. Y creen. Bueno, esto es nada más durante el 2006 y 2019. Más el historial anterior a esos años. ¿Creen que podemos confiarle nuestra seguridad al ejército? ¿Creen que realmente nos sentiremos seguros con las Fuerzas Armadas en las calles? ¿Creen que realmente va a haber investigación policíaca en este pinche país? ¿Con el ejército en las calles?
Mi respuesta es no. Y bueno, sin más, por esta nota, los espero en la siguiente parte. Para ustedes será unos instantes, unos segundos. Y continuamos. Continuamos con este programa que es secuela de la militarización de AMLO. Con esta columna de Ricardo Ravelo, que nos plantea la fragmentación de Andrés Manuel López Obrador. Cómo fue un severo crítico al respecto del uso de las Fuerzas Armadas y ahora, hace prácticamente un mes, lanza el decreto que los vuelve a mandar, entre comillas, porque nunca se fueron, a las calles. Esto es, sin embargo, su autor es Ricardo Ravelo y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. Como luchador social, candidato presidencial y ahora como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue un severo crítico respecto al uso de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y, en particular, el narcotráfico. En los archivos electrónicos existen múltiples versiones en las que López Obrador fijó su posición sobre este delicado tema. Fue un crítico asiduo de Felipe Calderón cuando éste se enfundó el uniforme militar, que por cierto le quedó grande, para declararle la guerra al narcotráfico, guerra fallida, pues hasta hoy no sabemos qué diablos combatió Calderón, porque con todas sus ramificaciones perniciosas, el crimen organizado, lejos de ser exterminado, se extendió a todo el continente latinoamericano. Calderón no solo simuló una guerra, sino que permitió la más atroz corrupción de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien quien encabezaba la Secretaría de Estado que manejaba a su antojo el cártel de Sinaloa, la organización criminal con la que el gobierno de Calderón pactó, según sostienen las investigaciones de Estados Unidos. En resumen, con todo y el uso de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico no pudo ser abatido en el sexenio calderonista. Los funcionarios acusados de servir al crimen, procesados y encarcelados, salieron libres porque la PGR nunca pudo acreditar los delitos que les imputó. En todos los casos, la entonces procuradora Marisela Morales, experta en fabricar expedientes con falsedades, tal vez es por eso que esos expedientes de funcionarios que fueron acusados al servir al crimen organizado nunca dieron buen resultado, porque eran expedientes falsos, casos fabricados, con gente inocente pagando culpas que a lo mejor ni existían, o que les correspondía a otras personas. Continuamos. La institución utilizó testigos protegidos que mintieron
Por ello, nunca pudieron probar sus acusaciones. En tanto, la justicia brilló por su ausencia en el gobierno de Calderón. Las Fuerzas Armadas hicieron de las suyas en todo el país. Asesinaron a personas inocentes, desaparecieron a otras. Muchas víctimas de la violencia atroz terminaron en fosas clandestinas y se les hizo pasar como criminales para justificar la acción brutal del ejército. Hacia la segunda mitad de ese gobierno, las Fuerzas Armadas ya no detenían a los delincuentes, los asesinaban. Y también a los inocentes, hay que agregar. En muchos casos argumentando que fueron atacados y tuvieron que repeler el fuego. Pero en otros múltiples eventos sangrientos, los militares accionaban sus fusiles con toda crueldad. Aquello parecía una guerra entre criminales. Esto fue una verdadera carnicería, que por desgracia sigue impune, a pesar de que cientos de delitos de lesa humanidad, donde Felipe Calderón es señalado como responsable, duerme en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto viene a cuento a propósito del decreto que esta semana firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a las Fuerzas Armadas al combate contra el crimen organizado. Ni siquiera fue anunciado con antelación. El lunes 11 amanecimos con toda la información, en el diario oficial de la Federación, donde se anunciaba que el ejército y la marina retomaban el campo de batalla para realizar tareas policíacas. Con independencia de que existe una urgencia nacional por el desbordamiento de la violencia, lo cierto es que esa decisión coloca al presidente ante el reflector y lo exhibe como un hombre fragmentado, que dice una cosa y termina siendo todo lo contrario. Insostenible en sus decisiones, el mandatario muestra prístinamente su incongruencia. En términos bíblicos se diría que López Obrador es un hombre de doble ánimo, la fuente que emana agua dulce y salada al mismo tiempo. La contradicción, el conflicto insalvable que, tal parece, él no ve y le parece normal su proceder. A principios de su mandato, claro, el diagnóstico de la inseguridad en el país sometió a la aprobación del Congreso el proyecto para crear la Guardia Nacional. Había razones para construir este cuerpo de élite. 14 cárteles se disputaban y se disputan todavía el control del mercado de drogas y las rutas de trasiego. Las policías no eran confiables para ser tomadas en cuenta en el combate anticrimen. Hasta ahí todo el mundo estaba de acuerdo. Vino el debate de la militarización, que si la Guardia Nacional será una estructura militar, que si el mando será civil o no, que si el ejército iba a tener el control total del país. Finalmente se determinó que el mando fuera militar y el cuerpo de élite estuviera constituido en su mayoría por civiles. Eso que todavía no pasa. Recordemos que el reclutamiento de la Guardia Militar, Nacional, ha sido todo un fracaso. Y es cierto, las policías no son confiables. No son confiables. Claro que sí lo son confiables al momento de reprimir manifestaciones. Bueno, eso era en el sexenio anterior. No sé muy bien
en el actual. Y sí, el ejército está teniendo cada vez más control del país. Ya hasta le están encargando la construcción de un aeropuerto que días atrás se encontraron restos de mamut durante las excavaciones. Bueno, un pequeño paréntesis. Se dijo entonces que con la Guardia Nacional se descubriría todo el... Perdón. Se cubriría todo el territorio y año tras año el número de sus efectivos se incrementarían. Conforme fueran aprobados los exámenes de sus nuevos integrantes, que se calculaba que en 3 años tar o más tardar hacia el final del sexenio, la Guardia estaría totalmente integrada para operar como una verdadera policía profesional que garantice seguridad en el país. Aunado a esto, el país se dividió en varias regiones, con un mando en cada una, a fin de que se fuera pacificando el país. Primer objetivo del gobierno de la Cuarta Transformación. Y se ha pacificado al país ya prácticamente, bueno, año y medio. Según decía Durazo cuando entró a la Secretaría de Seguridad Pública, que en 3 años se estaría viendo resultados, que en 3 años se estaría se vería o se empezaría a ver el país pacificado. Estamos año y medio de que inició el sexenio. ¿Se ha visto algún resultado? Bueno, continúo. Por ello, la Policía Federal fue disuelta. No había nada que hacer con una estructura corrompida que terminó el servicio del narcotráfico. La Guardia Nacional entró en operación a principios de año pasado en el sur de Veracruz, principalmente en el corredor petrolero Minatitlán-Coatzacoalcos, después de una oleada de matanzas que sacudió a esa región y al país. Esa fue la prueba de fuego del nuevo cuerpo policíaco. Pero la zona no entró en calma. Por el contrario, hasta la fecha sigue tomada por el crimen. Lejos de frenar la violencia y a los cárteles del narcotráfico, la Guardia Nacional ha resultado ineficaz ante el flagelo del crimen organizado. El país sigue atenazado por la violencia de alto impacto y lejos, muy lejos, se ve la posibilidad de que el gobierno de López Obrador pueda resolver este problema. Más bien, lo está administrando, lo justifica, lo acepta, pero no lo resuelve. Simplemente no hay resultados. Ahí siguen operando abiertamente los 14 cárteles en el país. Sinaloa, Cártel Jalisco, Cártel del Noreste, Los Rojos, Guerreros Unidos, entre otros. Son los más poderosos. Nadie puede con ellos. Yo diría que el Estado sí puede con ellos, pero no quiere. Nunca ha querido. A este fracaso se suma el hecho de que el gobierno de López Obrador, como hemos consignado en este espacio, sigue sin construir una política criminal eficaz e integral que no solamente considere la atención de lo que el mandatario llama las causas, sino que implemente, por ejemplo, un proyecto para desmantelar el patrimonio que dispone
en el crimen organizado y que está en manos de políticos y empresarios. Lean El traidor de Anabel Hernández. Combatan el lavado de dinero. Combatan el lavado de dinero. Chequen las cuentas de empresarios relacionados con el crimen organizado o con algún cártel. Ahí está la clave. No militarizar al país. No existe hasta ahora un mapa de ese patrimonio ni un diagnóstico respecto de dónde están invertidos los capitales de los grupos mafiosos. El combate eficaz al crimen forzosamente debe contemplar decomisarles el dinero, quitarles sus empresas, destruir las redes mafiosas en estados y municipios. Este proyecto se antoja como para que sea tan grande como el que puso en marcha Colombia e Italia. Yo me iría más por Italia. En los años más críticos que estos países vivieron frente a la guerra contra el crimen. El combate al crimen no es solo perseguir a pequeños narcos en la calle. Eso es perseguir lo que comúnmente se llama la morralla. El proyecto anticrimen va contra la clase política vinculada, la que brinda protección, la que ha amasado capitales. Ahí están los Yunes Linares, los Herrera Ale en la comarca lagunera, los Zaragoza Fuentes en Chihuahua, caseros y señalados como lavadores del cártel de Juárez. En Jalisco operan decenas de familias en el lavado y el narcotráfico. Pregúntenle a Carlos Lomelí. Y en Zacatecas, a los Monreal. Bueno, dicen que los Monreal. Habrá que investigarlo. Que al mismo tiempo hacen política. Y así está todo el país. La lista es enorme, pero el presidente no habla de estos vínculos empresariales y políticos con el crimen. Tampoco habla de la narcopolítica, ni se ha referido nunca al problema que priva en los municipios. Más del 80% de las demarcaciones del país están gobernadas por políticos que, al mismo tiempo, forman parte del grupo criminal. Estos son los responsables de que las policías municipales estén contaminadas. Evidentemente, estas acciones de desmantelamiento criminal no se hacen con las Fuerzas Armadas. Se efectúan con la ley en la mano, con la Unidad de Inteligencia Financiera trabajando a tope, con la Fiscalía General de la República integrando carpetas de investigación y procesando casos, y consignando expedientes bien estructurados, sin torturar a nadie, sin ejecutarlo, sin violarle sus derechos humanos. Ya saben a lo que están acostumbrados, especial cuando personajes como Tomás Herón, Cárdenas Palomino, etcétera, mandan en esas instituciones. Si realmente el presidente quiere resolver el problema de la violencia, debe golpear estas estructuras, quitarles el dinero y desarticular las redes criminales que están bajo la protección de la política. También debe haber una vigilancia estricta a través de la UIF para revisar los recursos que reciben los candidatos a puestos de elección popular,
porque muchos legisladores y gobernadores llegaron a sus puestos financiados con dinero de la mafia y por ende sirven a esos intereses. No les importa el país, sino sus negocios ilegales. El uso de las Fuerzas Armadas no es una decisión atinada, dice Ricardo Monreal. El presidente de la bancada de Morena en el Senado, que debemos confiar en los militares. Pero ¿cómo confiar cuando existen expedientes impunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad y no se han castigado a nadie? Tlatlaya, Ayotzinapa, Palmarito, entre otros. El riesgo que existe con las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas policíacas es que se incrementen las violaciones a los derechos humanos. Se repite el holocausto que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón, donde hubo más muertos que combate real al crimen organizado. Al presidente no se le entiende, cambia de dirección y no se sostiene en la postura clara y congruente. Esto es consecuencia de su fragmentación interior. Tal parece que su voluntad lucha con otra parte de suya que lo atenaza en un eterno conflicto. Así es, un presidente fragmentado. Y en la siguiente parte del programa veremos el engaño presidencial. Otra columna que nos da otra visión de lo que es este decreto que López Obrador lanzó. Sin más, continuamos. Nos vemos en la siguiente parte. Muy ok. Continuamos con este programa grabado. Y antes de seguir con la última nota, que es el engaño presidencial, que nos detalla por qué al parecer del autor López Obrador nos engañó en cuanto a este tema de la militarización del país. De nueva cuenta de lanzar a las Fuerzas Armadas a las calles. Antes de continuar, permítanme disculparme de la tardanza de este programa. Por diferentes razones no me pude dar el tiempo de hacer el en vivo. Tuve que optar por este formato de programa grabado. Y aparte el internet ha estado horrible en estos últimos días. Sin más demora, vamos con este artículo que se extrajo de Proceso, del sitio web de la revista Proceso, y su autor es Elisur Arteaga Nava. Vamos con la información. Faltando a todas sus promesas y sin fundamento inconstitucional, la actual administración pública, Congreso de la Unión, Presidente de la República y legislaturas de los estados han militarizado el país. El presidente además nos ha mentido. Votamos por él como un político antimilitarista y por Morena, su partido, por civilista. Resultó que no lo eran. El presidente, contrariamente a lo que ofreció al tomar posesión de su cargo, nos ha fallado. El golpe militarista fue la reforma a la Constitución política publicada el 26 de marzo, por virtud
de ella desapareció la Guardia Nacional como institución netamente civilista, que fue prevista para ser un contrapeso al ejército. Espérenme tantito, tengo que hacer una pequeña pausa. Continuamos con esta última nota. Nos quedamos en la parte de al ejército y un freno a sus excesos. Los actuales gobernantes, sin conocer los objetivos que llevaron a incorporar la Guardia a la Carta Magna, cambiaron su naturaleza y desvirtuaron su función. No fueron capaces de hacerla realista. Tampoco les alcanzó la inteligencia para fortalecer a los policías federales y locales. Ahora, algunos legisladores del Congreso de la Unión, sobre todo los de la oposición, se quejan de la militarización a la que nos ha llevado la actual administración pública federal, pero no reconocen que ellos son corresponsables de este caso, de ese estado de cosas y de la destrucción de las instituciones civilistas. Ahí les hablan pan. Fueron ellos y no nosotros, los ciudadanos, quienes de manera irresponsable aprobaron, entre otros, el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución Política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que dio fundamento al decreto que ahora cuestionan los actuales diputados y senadores aprobaron sin leer o sin saber lo que hacían. Yo diría que ni leyeron y que no sabían lo que hacían. El siguiente texto. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, al presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que hace referencia la fracción cuarta del artículo 76. Si no leyeron lo que aprobaron, malo. Y si lo leyeron y no supieron de lo que se trataba, peor. No tienen por qué estar en el lugar en que se hallan y por el que perciben dietas muy superiores al salario mínimo que reciben el grueso de la población. Los diputados a los congresos estatales dan lástima. Los pobres desde hace más de Los diputados a los congresos estatales dan lástima. Los pobres desde hace más de 150 años se han convertido en una instancia confirmatoria de lo que les manda de los que les manda el del centro. No estudian, mucho menos cuestionan lo que se les envía como reformas a la Constitución. Aprueban a lo tonto, para decirlo suavemente. Disculpen, tengo que hacer una pausa. Regreso en unos instantes.
Continuamos, disculpen las pausas, bueno, me han estado hablando. Y continuamos con este texto. Seremos unos pecadores irredentos, merecedores del fuego eterno, si es que existe, si en las elecciones venideras damos nuestro voto a favor de esos legisladores que de manera irresponsable nos han traicionado y puesto en manos de los militares. Contra todo lo que opinan, muchos no todo está perdido. Si se lee con cuidado el artículo quinto antes transcrito, todo indica que el decreto publicado el lunes 11 de mayo no tiene fundamentos ni razón de ser. En efecto, la acción del presidente de la República está condicionada a lo siguiente: a que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial. La ley que regula la organización, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional ya se expidió por el Congreso de la Unión. En forma reiterada se nos ha dicho que los miembros de la Guardia Nacional habían recibido la capacitación y el adiestramiento que los ponían en condiciones de cumplir con sus funciones. Según podemos constatarlo, la Guardia Nacional está implementada y sus elementos cubren todo el territorio nacional. En virtud de lo anterior, no se presentan los supuestos que pudieran llevar al presidente de la República a disponer el uso de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a la población. La realidad es que tanto el presidente de la República y sus cómplices, los legisladores federales y locales, desaparecieron la Guardia Nacional como una institución netamente civilista, prevista tanto por los constituyentes de 1857 como los de 1917. Aquellos, en su irresponsabilidad, instauraron un Estado militarizado y atentatorio de las libertades de los mexicanos. Esa es la realidad. El actual presidente de la República nos engañó. Eso es lo que hizo, para ganar votos. Él expresamente se opuso al uso de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia. Le creímos. Si cuando lo dijo no estaba informado del estado real de las cosas, habló en forma irresponsable, lo que es grave. Si en cambio las conocía y reprobó el uso de las Fuerzas Armadas por gobiernos anteriores, nos mintió, lo que resulta más grave, más todavía en su caso particular, por cuanto nos afirmó que él era diferente, y que sigue diciendo que es diferente. Ambos supuestos son graves. No podemos confiar en alguien que habla de manera irresponsable, mucho menos en alguien que hace de la mentira una forma habitual de relacionarse. En contra del decreto presidencial proceden el juicio de amparo y la controversia constitucional. El agravio o concepción de invalidez es que no se presentan las circunstancias que, de conformidad con el artículo quinto transitorio, se requieren para llamar a las Fuerzas Armadas en auxilio de la Guardia Nacional. Al no darse las circunstancias previas, debe prevalecer el artículo 129 constitucional, según el cual en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
¿Y la de construir un aeropuerto? Tampoco, me pregunto. En el caso para que exista un estado de guerra, no es suficiente la afirmación del presidente de la República. Se requiere la intervención del Congreso de la Unión, artículo 73, fracción doceava y artículo 89, fracción octava. Esto no ha sucedido. Debemos presumir que estamos en tiempos de paz. El concepto de invalidez se reforzaría a través de invocar el sentido garantista del artículo primero, el artículo 21, que confía al Ministerio Público y a la policía que depende de él la investigación de los delitos y la persecución de sus autores. Lo confirmaría. Debe entenderse que esta atribución la tienen confiada estos en forma privativa o exclusiva, lo que significa que otros órganos o entes, como lo es el ejército, están excluidos de ejercerla. En algunos medios se habla de cuestionar el decreto por cuanto en él se invoca como fundamento un artículo transitorio de la reforma del 26 de marzo del 2019. Quienes así piensan merecen mis respetos. Tengo mis dudas de que estén en lo correcto. Los artículos transitorios son parte de la Constitución y, como tal, tienen igual valor jerárquico que el resto de ella. Por ser de idéntica jerarquía, se aplica el principio de interpretación jurídica que dispone lex posterior derogat priori. Disculpe mi latín, que es bastante malo. Una ley posterior deroga a la anterior. Creo que el concepto de invalidez no va por ahí. Los legisladores al parecer no harán nada. Ojalá y me equivoque. Está en su contra el principio latino nemo auditor turpitudinam alegan suam. No se oiga a quien alega su propia torpeza. No es de esperarse que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestione el decreto presidencial por la vía de la controversia constitucional. Me llegó el run run de que ya no existe. Al parecer es una de las tantas víctimas del sexenio o del coronavirus. Si aún existe, a su presidenta le cae como anillo al dedo el dicho de mi señor padre: mucho hace para ser muda. Hace algunos años el actual presidente de la República, a su desesperación, dijo: al diablo con las instituciones. Este momento el grito desesperado de los mexicanos: al diablo la cuarta transformación. Chin. Sin más, los dejo con estos artículos. Nos vemos hasta la próxima.